Muy buenas noches, bienvenidos una vez más aquí a Hora Cero para tener y construir un México con propósito. En este programa tenemos un mito, el mito de la igualdad como tema. Tenemos un mito que es el mito de la igualdad. Y realmente, pues yo creo que es un tema súper complejo y que tiene gran profundidad y gran dimensión. Una cosa es la igualdad de derechos y otra cosa es la igualdad de resultados, entre muchos otros temas que abarca la igualdad. Y pues por ahí nos decía Aristóteles, ¿no? Que la única libertad y la igualdad pues tiene que provenir del Estado de Derecho, como se aseguran las dos bases fundamentales de la democracia. Si no hay derechos políticos, perdemos también la democracia desde su pureza, ¿no? Pero bueno, hay muchas posturas sobre estos temas. Es un tema que hoy en día está con todo, por así que calientito. Y para esto, bueno, pues me acompaña mi querido co-conductor, Adrián. ¿Cómo estás, querido? Muy bien, Gaby, qué gusto verte otra vez con otro programa más. Y sobre todo este mito que no solamente daña la percepción de como cultura, como sociedad, sino que además hay tantas mentiras detrás, ¿no? Y además es un, como diría Zunzunagui, ¿no? Es un mito que nos está dando traumas, porque de pronto bajo esta bandera de igualdad, ¿no? Se confunden tantas cosas y ni siquiera tenemos idea de qué se trata. Pero para esto también tenemos un invitado muy especial, Antonio Sánchez. Me gustaría dar un poquito de información a nuestro público de quién es y por qué lo invitamos. Y bueno, él estudió Administración de Empresas en el Tecnológico de Monterrey y cursó la maestría en Economía en la Universidad Autónoma de Nuevo León. Y además, bueno, ha presidido diferentes organismos ciudadanos empresariales, presidió en la Coparmex Nacional, literal, coautor de tantos libros que me pasaría aquí el tiempo nada más hablando de los libros. Fue subsecretario de Desarrollo Social y Humano en Cedesol, diputado federal en la 40ª legislatura, presidió Comisión de Fomento Cooperativo y Economía Social, secretario de Comisión Participación Ciudadana y actualmente es el director general de vinculación de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla y presidente del Instituto Promotor del Bien Común. ¡Wow! ¡Qué bárbaro! Muchas gracias por estar aquí en este gran programa que estamos haciendo que de verdad México tenga propósito. Oh, gracias a ustedes, me da mucho gusto estar aquí, Gaby, Adrián, y con quienes van a participar en este programa. Desde que me hicieron favor de invitar cuando di el eslogan que tienen ustedes de un México con propósito, me pareció estupendo, porque es lo que tenemos que lograr en México. Muchas gracias. Gracias, Antonio. Y ahorita, bueno, antes de meternos ya a desarrollar todo este temón, pues también nos acompaña Elena Goicoechea. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Tardes, noches, ya no sé ni qué día vivo. Gracias, Elena. Y también están mis tocayos, Gabriel Funes. ¿Qué tal, Gaby? Buenas noches a todos. Gracias, Gabriel, por estar aquí. Y también Gabriel Aguirre, puros gabos aquí. Querida tocayita, muchísimas gracias. Buenas noches a todo nuestro auditorio y un enorme abrazo a mi querido Antonio Sánchez. Quienes forman también parte de este proyecto Hora Cero. Y pues bueno, ahora sí. Me gustó ahorita antes de que entráramos al aire, estaba platicando Elena que hay muchos tipos de igualdad. Y se me haría como muy bueno empezar por ahí, para tratar de entender, bueno, cómo que hay muchos tipos de igualdad. Bueno, pues es que si nos remontamos a la historia, desde la escuela de los estoicos en la antigua Grecia, pues se determinó o se reconoció que el ser humano, que el hombre, es igual en su naturaleza. Sin embargo, después de eso, bueno, pasaron siglos sin que eso realmente se aplicara en la práctica. Tuvimos que llegar hasta el siglo XVII para que los ingleses reconocieran que todos somos iguales ante la ley. Y eso significa que para la misma falta se tiene que aplicar la misma pena, seas quien seas, el hijo del rey o el mendigo más pobre del reino, ¿no? Digo, eso es un gran avance, aunque pues seguimos sin verlo en la práctica, por lo menos en nuestro país, ¿no? Porque la aplicación de la justicia no es igualitaria. Partiendo de ahí, se están manejando otro tipo de conceptos de igualdad que lejos de fomentar el progreso y fomentar el respeto a los derechos humanos, se hace lo contrario, y de hecho es la base del discurso populista, de la narrativa oficialista
que nosotros hemos vivido de 100 años a la fecha y que no hemos revisado, y que viene desde luego de las tesis, pues que empezaron en el siglo XVIII, tal vez XVII, con la Ilustración francesa, después con la masonería de la fraternidad, la igualdad, etcétera, y después se radicalizaron con las teorías socialistas. Y eso significa que nos fuimos a la igualdad de logros como un ideal de la sociedad al que debemos de aspirar, y ver la desigualdad social como un flagelo, cuando en realidad lo que es un flagelo es la pobreza. La pobreza no se debe de ver como una virtud, ni los pobres son buenos por ser pobres. De hecho, la pobreza sí es un mal, sí es un flagelo, pero la equivocación ha sido estar hablando de las causas de la pobreza. Nosotros nacemos pobres, es nuestra naturaleza. Realmente lo que debemos de revisar es cuáles son las causas de la riqueza. ¿Por qué hay países que le están haciendo mejor? ¿Por qué hay países que tienen una economía más estable y más equidad, ¿no? En el estilo de vida de sus habitantes? Pobres los hay hasta en las potencias mundiales, pero sí hay que revisar más bien cuáles son las causas de la riqueza. Si nos seguimos sumiendo en las causas de la pobreza, pues estamos sumidos en el mismo agujero, ¿no? Esa es mi opinión. Yo creo que parte pues de la gran distorsión que existe es creer que la igualdad es algo que tiene una relación muy cercana con la pobreza. Porque yo creo que esto es como el efecto del cangrejito, ¿no? Como no está igual, pues entonces te jalo, porque, o sea, claramente estamos tratando de velar que exista igualdad de derechos y obligaciones, ¿no? Porque eso es pues parte de un país democrático. Pero otra cosa es que haya gente próspera o haya gente que le esté yendo bien y que queramos tener igualdad cuando pues por ahí a lo mejor y no va, ¿no? A mí me gusta nada más rápido, antes de concluir esta idea, es imaginemos lo que sucede con un atleta que lleva entrenando toda su vida desde pequeño para llegar a las Olimpiadas con la meta de ganar la medalla de oro, y que de repente sacrifica, mientras sus amigos se van de farra, toman, beben, fuman, o sea, lo que sea, él está dedicado al entrenamiento y al estilo de vida sano. Y de repente llega el día de la carrera de los 100 metros en las Olimpiadas y él saca ventaja, rebasa a los demás, y cuando está a 10 metros de llegar a la meta, suena un silbato y el juez ordena que todos se detengan para que vuelvan a empezar, porque no es justo. No es justo que unos entren después de otros. Y al final les van a dar a todos una medalla de latón porque no alcanzan para el oro, ¿no? ¿Qué va a pasar con ese atleta? ¿Tú crees que va a volver a esforzarse? ¿Tú crees que va a volver a hacer todo lo que hizo? ¿Sus padres van a volver a invertir en él? ¿Van a sacrificar a todo el estilo de vida de la casa por ellos? Obvio no. Esa es la cultura del mérito que estamos echando por la borda con estas teorías. Totalmente. Y ahora sí, pues darle la palabra a nuestro invitado Antonio. Digo, ya habiendo platicado de este tema, que nos ilustres con tu visión. No, pues bien, yo creo que se va a poner buena esta plática, porque estoy parcialmente de acuerdo, no totalmente de acuerdo. A ver, ciertamente no podemos tener nada más dos posiciones así polarizadas, porque si ya entramos en el asunto de la igualdad económica, que es lo último que se ha manejado, y antes que entramos al aire también Elena decía, hay que diferenciar entre equidad e igualdad, yo creo que sí. Y el otro concepto es, que ahorita tú mencionabas, Gaby, es la pobreza y la desigualdad, y que son cosas diferentes. No, yo creo que sí hay una relación. Miren, en México no es lo mismo nacer en la Ciudad de México, en la Benito Juárez, que nacer en Chiapas, en un lugar sumamente pobre, ¿verdad? Y pues así, naciste en un lugar pobre y resulta que ahora, pues a ver cómo le haces, ¿verdad? Si nada más nos basamos en la meritocracia, en la cual estoy de acuerdo, ¿eh? Yo no estaría de acuerdo, como dice Elena, que cuando ya vas a ganar la carrera te frenen y ahora va a ganar otro. Obviamente eso me parece que no debe de ser así, pero desde luego hay un aspecto que hay desigualdad y que no solo, como se decía ahora, ante la ley, sino una desigualdad económica brutal de nacimiento, ¿sí? Y entonces, obviamente, tenemos que ver la manera de tener igualdad de oportunidades. Entonces, es un concepto, y yo diría que no solo. Ahorita iremos ahondando en ello. Entonces, no, la teoría de decir, bueno, pues ahora a ver, cada quien se va a hacer sus uñas y a ver cómo le hacen y demás,
no es la más adecuada. Entonces, yo creo que ciertamente hay que estudiar por qué algunos países sí han hecho riqueza, porque hay menos desigualdad. Y ahí yo analizaría que hay dos grupos de países, en términos generales. Yo me acuerdo, y a mí me impactó mucho, cuando leí un libro hace ya como 20 y tantos años de Michel Albert, que hablaba de capitalismo contra capitalismo. Y hacía un estudio empírico de lo que llamaban los países anglosajones y los países renanos, se le llamaba por el río Rin, ¿sí? Pero básicamente es Alemania, quizá Austria, Suiza, parte de Francia. Y en ese estudio empírico veía cómo en esa época, ahorita estamos viendo una situación verdaderamente que ya comentaremos al final tremenda, pero en esa época ambos grupos de países estaban creciendo y crecían muy bien. Pero la diferencia entre unos y otros era que había más igualdad, menos desigualdad, llamémoslo así, en unos que en otros. En los países llamados renanos, o que ahora también, bueno, no ahora, ya desde entonces se llama la economía social de mercado, las diferencias del que más tenía al que menos tenía eran menores, ¿no? Y claro que hay una correlación, hay una curva que se llama en economía de Gatsby, que habla más bien con la movilidad, porque otro concepto que tenemos que meter es, bueno, igualdad, equidad, pobreza y movilidad, ¿sí? La movilidad en México, y lo ha estudiado muy bien el Centro Espinosa Iglesias, habla que 74 de 100 mexicanos que nacen en situación de pobreza, ahí se quedan toda la vida, ¿sí? Entonces, bueno, entonces, ¿qué hay que hacer? ¿Qué se trata? Ciertamente, y lo que estoy de acuerdo con Elena, que acaba de decir, y con ustedes, es que no se trata de jalar todos a la pobreza, como parece que ahora nos quieren hacer. Ahora lo que quiere este gobierno es que nos vayamos todos a la pobreza. Eso me parece que no es por ahí el asunto, pero también, y por otro lado, sí tiene que haber políticas públicas para resolver esta desigualdad que existe. Porque el trickle down, el que habla el capitalismo ultranza, llamémosle así, en donde que si se crea riqueza por goteo ya se resuelven los problemas y ya se reparte ese goteo en la sociedad, no es cierto. Eso ya vimos que no es así. Entonces hay que tomar medidas claras, no populistas, medidas conforme a la ley, pero sí políticas públicas que en un momento dado pongan el piso parejo para que entonces sí funcione esto que ustedes dicen, que empecemos todos a meterle ganas para llegar a donde queramos llegar. Es lo que yo diría en este primer rebote de lo que aquí se ha comentado. Muchas gracias, Antonio. Y pues bueno, escuchar también la opinión de los tocayos Funes. Aquí empezamos, si quieres, con Gabriel Funes. Gracias, Gaby. Yo muy rápidamente quisiera referirme un poco a lo que dijo el licenciado Antonio Sánchez con esta frase popular que dice que lo parejo no es chipotudo. Lo que quiere decir que partimos de situaciones muy diferentes y la clave está en lo que él señaló, en la movilidad social. O sea, el problema no es buscar la igualdad de resultados, como bien decía Elena, sino buscar la manera de que la gente pueda tener esta movilidad y gracias a su mérito y haciendo uso de esta movilidad social, lograr mejores niveles de vida, ¿no? Esa es mi primera impresión de lo que se ha dicho hasta ahora, ¿no? No hay igualdad de logros, sí igualdad de oportunidades mediante la movilidad social. Perfecto. Gracias, Tocayito. Tocayito 2. Tocayito 2 al aire, gracias. Realmente lo que acaba de señalar Toño Sánchez es central, es decir, quien ha analizado el tema, ya lo mencionó de manera muy estructural, ha sido el Centro Espinosa Iglesias, y yo lo pondría de manera más clara, como lo ha señalado el Centro Espinosa Iglesias. 1 de cada 2 mexicanos que nacen en la pobreza se va a quedar ahí. Es decir, estructuralmente no hay condiciones hoy que le permitan a esos mexicanos salir de ese estatus de pobreza por más que quiera. Es decir, la pobreza es una consecuencia de la desigualdad, eso queda claro. Y existe esta, digamos, vinculación muy estrecha entre la desigualdad estructural que se ve reflejada con la problemática de movilidad social. Es un tema muy complejo que implica si eres mujer, si eres indígena, si naces, como ya lo dijo mi querido Toño de manera muy importante, en qué lugar del país.
Claro que ese es un tema muy complejo. Y el otro también hay que vincularlo con las ínfimas tasas de crecimiento que hemos tenido durante los últimos 20 años, que antes de la pandemia eran en alrededor de 2.1 promedio anual. O sea, y ahora nos vamos a ver enfrentados a una dinámica que va a profundizar la dinámica de la desigualdad, en donde lo que estamos analizando el día de hoy, ¿no? Este concepto de la igualdad requiere hoy de una visión mucho más profunda y sobre todo mucho más humana. Lo que vamos a tener de frente ante las consideraciones económicas, políticas que incluso ya tenemos hoy en el país, nos van a obligar, Gaby, querido auditorio, a profundizar de manera muy específica en esta dinámica y, como bien decía también mi querido Toño Sánchez, a entender y proponer soluciones que nos hagan, digamos, vincularnos a una propuesta mucho más estructural e irnos más allá del concepto. Me gustaría también aportar algo que es, estamos hablando de conceptos bastante fuertes a nivel de mentalidad. ¿Y por qué me refiero a nivel de mentalidad? Porque si estamos diciendo que de cada 2 mexicanos, ¿no?, uno sale de la pobreza, ¿no? Estamos hablando que el 50% sale de la pobreza, tiene mucho que ver con la mentalidad, ¿no? Porque si están recibiendo lo mismo y si uno logra salir, algo entonces tenemos que estar haciendo mal a través de la educación, a través de como dicen ustedes, ¿no?, la parte estructural económica. Si algo yo he visto, ¿no?, desde la mentalidad de la riqueza y la pobreza, es que pocos libros hablan de la mentalidad de la riqueza, muy pocos. Hay muchos estudios sobre pobreza, hay muchos estudios sobre equidad, muchos estudios sobre igualdad económica, pero yo casi no he encontrado, y les digo que soy psicoterapeuta, ¿no?, entonces me dedico a estudiar justamente esta parte humana. Hay muy poco sobre los hábitos de los millonarios, los hábitos de la gente que la ha alcanzado en este mundo. Y sí, si lo vemos a nivel de México, es muy interesante que las personas que empiezan a hacer dinero, literal empiezan a crecer muy rápido hacia arriba, y los que no se mantienen en una como estado ahí navegando no me gusta la palabra, pero mediocre, ¿no? En un estado ahí que ni sube ni baja. Ahora, ¿qué es la pobreza? ¿No? Porque si nos vamos a la parte de pobreza extrema, a mí hace poco me mandaron unos estudios donde literal ser clase media es ganar 7,000 pesos. Y si te pones a analizar qué puedes hacer realmente con 7,000 pesos, no es tanto. No pagas buenas escuelas. No hay tanta estructura en qué se puede hacer con ese dinero. Y entonces, tal vez, ¿no?, como estos gobiernos populistas, que son muy interesantes porque apelan a la parte social, emocional de los seres humanos, en donde claro que todos queremos que todos tengan igualdad, ¿no? Y todos queremos que a todos les vaya bien. Pero la realidad es que hay jerarquías en el mundo. Y entonces aquí es donde me gustaría poner el tema a ustedes, ¿no? En donde si somos animales sociales, en donde hay jerarquías, y esto siempre ha existido, ¿cómo logramos esta igualdad? Y complementando un poquito, amigo, del tema que dices, también como que existe a veces un pequeño divorcio entre la igualdad y la libertad. Porque pues, somos libres de hacer sí, de veras, seguro sí, o hasta acá, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, continuando con este orden que hemos llevado, para ir enriqueciendo este tema tan interesante, empezamos con Elena. Acabas de dar una clave, Gaby, muy importante. La igualdad está relacionada con la libertad. ¿Por qué? Porque si nosotros imponemos la igualdad, solo se puede hacer hacia abajo y por la fuerza. El hombre es libre por naturaleza y no se pueden combinar las dos cosas. Entonces, nada más quiero que analicemos la definición jurídica de esclavitud que regía hasta que se abolió en el siglo XIX, y era que un esclavo es cualquier persona que no tiene derecho a tener propiedad privada. Esa era la definición de esclavo, porque de esa forma dependía de forma absoluta de su dueño, o bien del Estado, o de quien poseyera su carta de libertad. Entonces, ¿qué estamos viendo aquí? Sin medios económicos, no puedes ejercer tu libertad. Y lo vemos, por ejemplo, en Cuba. En Cuba, ¿por qué la gente está ahí? ¿Porque está muy feliz? No, es porque, a ver, su casa es del Estado. Entonces, en el momento en que él se rebele y diga algo, el comité vecinal da el pitazo y en ese momento el Estado le quita la casa o la tarjeta de racionamiento, sin la cual no puede acceder ni siquiera a los bienes más básicos. Y los tienen agarrados del pescuezo. Entonces, no puede haber libertad si no tienes
posibilidad económica o medios económicos. Por eso tú dices, bueno, ¿qué no están valorando la gente que está en extrema pobreza? ¿Por qué no valora su libertad? ¿Por qué no la tiene? Aunque viva en un país libre, no la puede ejercer. No tiene medios para ejercerla. Entonces, sí, en efecto, sí hay una gran, voy a usar la palabra desigualdad, no me gusta, porque no hay manera de ser iguales. Yo creo que, bueno, los que saben de neurolingüística y todo eso, el poder de las palabras es muy, muy, muy grande. Entonces, el problema es utilizar la palabra igualdad como un ideal. Yo creo que debemos de cambiar a equidad. Y sí, en efecto, creo que Gabriel Funes fue el que comentó ahorita lo de la movilidad social. Es algo que hay que tomar en cuenta. Ningún programa ni política pública que no tenga resultados en la movilidad social sirve para nada. El repartir dinero no provoca la movilidad social, provoca un consumo temporal, en donde cuando acabas de dar esas ayudas, sigues exactamente en el mismo piso. Entonces, para que un programa o una política pública de asistencialismo, ¿no? tenga frutos, significa que tienes que darle oportunidades de desarrollo. Y esos tienen que ser temporales y medibles, porque si no, no tienes forma de saber si están dando resultado y se convierten en meros instrumentos de conservación y de preservación del poder político. Muchas gracias. Antonio. Qué bárbara. Mira, ya me está llevando a filosofar. Sí, sí, sí. A ver, no es posible que en el mundo, con 7.500 millones de habitantes, esté mucha gente muriendo de hambre. No es posible. Cuando hay alimentos para 12.000 millones de gente. No es posible, pero sí es posible porque existe. No debiera de ser que el 1% de la población tenga el 54% de los recursos de todo el mundo. No puede ser. Y entonces, vaya, decía yo al principio, se requiere ciertas medidas. No, ahorita sacó Valena lo de Cuba, no es por ahí, no es por ahí necesariamente, pero claro que se requiere. A ver, la filosofía me refiero a que no se trata de estandarizar, no decía ahorita Adrián, somos diferentes, claro, todos somos irrepetibles, todos los que estamos aquí somos únicos, irrepetibles, y por lo tanto no podemos ser iguales en ese sentido que a lo mejor aquí se está diciendo. Sí somos iguales, y ya Elena lo decía al principio, en dignidad, desde luego que en dignidad sí, y somos iguales en cuanto que somos personas humanas, pero somos diferentes, eso me queda clarísimo. Entonces, primero. Segundo, que me hace, pienso por lo que decía Adrián, ¿cuál es nuestro ideal? Nuestro ideal es ser millonario como Trump, o millonario como quien sea, no quiero también mencionar aquí, ese es el ideal que debemos de tener yo creo que no, yo creo que el hombre y la mujer y la persona humana se tiene que realizar mucho más en otros muchos aspectos, sí, definitivamente. Y luego entra otro sentido. Yo quisiera preguntar, de esos que son ricos, ¿sí? Algunos pues legítimamente han hecho su riqueza y es muy válida. Otros la han heredado por generaciones y a lo mejor se han rascado la panza. Que bueno, no voy a meterme en ese tema. Y otros lo han hecho sin ética, ¿eh? O lo sacaron de la política. Entonces, yo me acuerdo hace muchos años leí también un libro, era sobre Estados Unidos, hombres de presa o hombres de empresa. Entonces hacía la diferenciación. Quienes habían sido auténticos empresarios, creadores, innovadores, que efectivamente crearon, desarrollaron, y quienes pues habían hecho tranzas, ¿sí? Entonces, me parece a mí que tenemos que también tener esas reflexiones o ponerlas en la mesa. Yo al final, si ustedes me permiten, me van diciendo, porque el tiempo se va rapidísimo, hay cosas que estamos haciendo, como es el aspecto de economía social, en el que hay varios gentes que estamos metidos para ir resolviendo esto por la vía productiva, porque Elena decía algo cierto. Claro, la dádiva tiene que ser solo temporal, el principio de subsidiariedad, mientras la persona, es como dicen, oye, hay que enseñar a pescar. Claro que hay que enseñar a pescar, nada más que hay gente que no tiene pescado. Entonces, oye, a ver, aprende a pescar, no tiene pescado, entonces dale el pescado temporalmente, nada más. Claro, en México, ¿qué es lo que ha sucedido a través de los años? Que a los gobiernos les ha convenido tener a la gente pobre,
para manipularla políticamente, electoralmente, ¿no? Y esto no es la excepción. Los programas que tenemos en este momento son dádivas para aumentar la base electoral. Y eso no funciona. Desaparecieron, por ejemplo, el programa que ahora Prospera, fue Oportunidades y antes Progresa. A mí me tocó ser presidente del Consejo Técnico cuando fui subsecretario de Desarrollo Social. Lo conozco perfecto. Beneficiaba a más de 6 millones de familias. Se exportó a más de 52 países, pero era a cambio de algo, por lo menos. Si era dar un dinero, pero a cambio de educación y de salud. Ahorita es a cambio de nada. Por cierto, los premios Nobel del 2019 de Economía tomaron como ejemplo ese programa, lo desaparecieron. Entonces ahorita es una tragedia, porque este país ya me picaron, ¿eh? Este país en donde se dice primero los pobres, y yo estaría de acuerdo, ¿eh? Primero los pobres son los más vulnerables. Ahora, les recomiendo leer la encíclica del Papa, que está sensacional, pero bueno, no me quiero meter ahorita por ese tema. Pero, primero los pobres. Nada más que, oh, sorpresa, vamos a terminar con más pobres, por las medidas que se han tomado y por las que no se han tomado. Es increíble. No solo por la pandemia. Ya el año pasado terminamos con 0.1% ahí de crecimiento, no solo por la pandemia. Y entonces ya el Coneval pone 2 escenarios, y uno de ellos habla de tener más de 10 millones en la pobreza. Eso es una tragedia la que nos encontramos. Pero bueno, no me extiendo y después comentaremos qué tenemos que hacer, porque no podemos quedarnos nada más en el diagnóstico y eso. Me encanta, y me encanta que te pongas así emocionado con el tema. De eso se trata, justo, que te apasiona y se comparte. Yo creo que pues la postura de esto es entender que el mapa no es el territorio, ¿no? El territorio es el que construimos en común, y hay diferencias significativas entre una perspectiva a otra, y todas tienen que caber en el mismo territorio. Habrá gente muy rica, porque este sinónimo de que ser rico es malo, yo creo que no, como ser pobre tampoco es bueno. O sea, todo tiene, ¿no? Hay narrativas que nos están dando, que se van taladrando en nuestro inconsciente, y empezamos como a generar estas distorsiones. Entonces, definitivamente hay que tratar de entender que nada es bueno, nada es malo, simplemente es, y habrá gente pues que esté generando muchísimo impacto en positivo y que tenga mucha lana, y habrá quienes no, ¿no? Entonces, todos debemos de caber en este mismo territorio. Gabriel Funes, ¿qué opinas? Yo quería señalar lo siguiente. A veces pensamos que estos problemas que estamos debatiendo, la solución la deben dar los gobiernos, y creo que nos quedamos cortos. El tema de los problemas sociales, de la cuestión social, nos compete a todos. Y aquí sí me gustaría llamar la atención a lo que se comentaba de la encíclica última del Papa Francisco, en el que recuerda las enseñanzas de la doctrina social de la Iglesia relativas a la responsabilidad social que conlleva el derecho a la propiedad. Es decir, tenemos que ser responsables todos nosotros con los problemas sociales. Es decir, para resolver este tema no bastan los gobiernos. Requerimos de la solidaridad entre las personas, entre los países, entre las naciones, con una visión que rescate esta dignidad de la persona, ¿no? Para no caer en estos esquemas populistas muy bien manejados por nuestros gobiernos, y que ya desde hace algunas décadas Orwell señalaba con mucha claridad cuando decía que todos somos iguales, pero unos somos más iguales que otros, para justificar estos abusos de estos gobiernos populistas. Y la respuesta entonces es sí libertad, pero también solidaridad de parte de todos. Hay que entender primero qué es lo que queremos que suceda, ¿no? Y qué es lo que nos va a llevar a que eso se cumpla, y encontrar una exploración en los distintos caminos. Si la igualdad es una, pues bienvenido. ¿Y la igualdad en qué, no? Como se está planteando actualmente. Gabriel Aguirre. Gracias, Gaby. Sí, francamente, todos los planteamientos que se han generado han sido realmente muy profundos, y me parece que es muy importante identificar cómo, pues en México, la narrativa, ¿no? Como bien nos decía Adrián, pues ronda o va hacia perpetuar
la pobreza, ¿no? La pobreza de espíritu, la pobreza de ideas, la pobreza de pensamiento, la pobreza de intenciones. Entonces, sí es muy importante identificar esa ruta. Y la otra tiene que ver con, pues, esta ruta que necesitamos avanzar en el ámbito de la movilidad social. Es decir, necesitamos, para avanzar en este terreno de abatir la desigualdad, porque me parece que es muy importante, hacerlo en esa ruta, tendremos que generar todo un proceso que nos implique generar las herramientas para que todo mexicano tenga estas posibilidades para salir adelante. Es decir, necesitamos, como ya lo hemos estado estableciendo aquí en Hora Cero, este México con propósito, y esto tiene que ver también con el poder exigirle a las autoridades, a las instituciones, a los empresarios, a la sociedad en general, que seamos solidarios y corresponsables para poder generar un proceso que nos permita ofrecer las herramientas para que hoy en México podamos tener las posibilidades en atender esta ruta de poder salir adelante con las propias capacidades, y en ese sentido necesitamos generarlo para poder incrementar este modelo de movilidad social. Es central el proceso de solidaridad que ya ha mencionado mi tocayo, porque ciertamente también se perpetúa entre la sociedad la idea de que quien tiene que generar esas condiciones de igualdad, de equidad, de movilidad social, pues está en el gobierno, y no. Necesitamos generar un proceso de solidaridad muy amplia para poder avanzar en esta ruta y que nos permita francamente, pues bueno, atender estas condiciones que hoy día son lacerantes para el país y bueno, sin duda alguna para el mundo, ¿no? Sí, a mí lo que también me conflictúa un poco es que dentro de esta parte de la igualdad, incluso en la educación no se está haciendo, ¿no? Si queremos que este México crezca realmente, si queremos un buen propósito, lo primero que tenemos que hacer es reducir el nivel político, comunitario, como no sé cómo llamarlo, que tenemos dentro de la parte de la educación, en donde en vez de buscarse qué se puede hacer en un futuro, como lo hizo Surcorea, ¿no? Que de pronto dice, la educación es la base de todo y vamos a crecer con la educación. Aquí todavía se están debatiendo si la inteligencia emocional se debe o no se debe educar. Y entonces dicen los maestros, ahora vas a educar esto. Y los maestros, ajá, ¿y cómo? Ni siquiera los entrenamos, ¿no? Y entonces es tan político el asunto y está tan gobernado por cabezas políticas con intereses propios que les vale, no les importa la educación. Y entonces, ¿cómo te voy a enseñar lo que es igualdad? ¿Cómo te voy a enseñar lo que es desigualdad? ¿Cómo te voy a enseñar lo que es una pobreza mental, por no decir económica? Si ni siquiera el maestro tiene las herramientas o la maestra tiene las herramientas, ni siquiera la parte académica. Entonces, a mí me gustaría, como bien lo dijimos al inicio, ¿no? ¿Qué soluciones encuentran ustedes? ¿Qué soluciones encuentran ustedes hoy que sí se puedan realizar? Porque siempre tenemos estas ideas como, sí, bueno, en los países nórdicos, pero no somos los países nórdicos, somos México. Entonces, ¿qué soluciones ustedes encuentran aquí en este país que sí podríamos empezar a aplicar, a lo mejor como ciudadanos, empezando desde ahí? Elena. Mira, aquí esta parte es muy importante, irnos a las soluciones. La solución, como bien dijo Gabriel Funes, es dejar de pensar que el gobierno tiene que hacer todo, porque ni puede ni quiere, ni le conviene, porque los pobres son un activo político para los gobiernos, al menos para los gobiernos populistas de América Latina, como este. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Pues yo creo que poner las cosas en su lugar. Poner las cosas en su lugar significa revisar esta narrativa que venimos arrastrando y cambiar esos roles narrativos en donde el Estado benefactor es el que tiene que resolver todas las necesidades de los pobres y de la población y que tiene que decidir quién tiene libertad para emprender, quién no, y regula, y etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que hay que poner las cosas en su lugar empezando por el Estado. El Estado se creó por naturaleza para hacer lo que los individuos no pueden hacer por sí mismos. Para poder tener una convivencia sana, necesitamos a alguien que proporcione, que tenga el monopolio de la fuerza pública para defender los derechos de los demás, los derechos de todos, los derechos a la vida, el derecho a la propiedad privada y el derecho a la libertad. Para eso se necesita un ente central, un ente neutral, que lo haga. ¿Sí? ¿Qué ha pasado? Que el Estado se ha ido tomando poco a poco atribuciones y los ciudadanos les hemos ido soltando y dando más control sobre nuestra vida por la comodidad o por la creencia de que el Estado así nos va a resolver las cosas. No es cierto. Lo único que está pasando es lo contrario. Entonces yo creo que eso hay que revisarlo y verdaderamente
tomar la conciencia de que los individuos tenemos que hacer lo que está en nuestras manos hacer. Y el Estado solamente tiene que administrar la hacienda pública y la seguridad, cosa que es lo que peor hace, ¿no? Entonces, ¿para qué deben de servir los impuestos? Para dar ese piso parejo, para dar esa equidad de oportunidades, y eso es empezando por la salud. Garantizar la salud no quiere decir que sea el Estado el proveedor de la salud, cuidado, porque ya estamos viendo los resultados, pero sí garantizar el derecho a la salud y garantizar el derecho a la educación, que tampoco creo que el Estado deba de ser el que provea la educación, el que la financie, sí, con los impuestos que se producen, de la riqueza que se genera a través de la libertad económica, porque tampoco el Estado es el que tiene que producir bienes y distribuir bienes y construir. Entonces, esa es mi opinión. Yo creo que cada quien a lo suyo, la libertad económica, garantizarla, utilizar para lo que se deben los impuestos y no para obras faraónicas, para gusto de alguien, etcétera, ¿no? Para eso son los impuestos, para eso. Esa es la forma de que podemos ser solidarios, pagando impuestos, pagando si quieres muchos impuestos. Y esa es la forma de la equidad, no quitándote lo que tú tienes. Y yo, volviendo a la encíclica del Papa, bueno, pues suena muy bien, yo soy católica, pero eso no quiere decir que me parezca todo, O sea, creo que no se debe de relativizar los valores fundamentales del ser humano. La propiedad privada no es un valor relativo. Para mí es un valor absoluto, que está acotada solamente por el derecho de los demás a tener también su propiedad y su libertad y su vida, etc. Pero no creo que dependa de un gobierno el que nosotros debamos de ser solidarios. Yo creo que eso es una cosa personal y la solidaridad es a través de los impuestos y a través de lo que se logra con esos impuestos. Ya lo que hagas tú a nivel personal, puede ser la Madre Teresa si quieres, pero no te lo pueden imponer. Bueno, ese es mi punto de vista. Ya casi nos íbamos a entender. Casi. Ya casi nos íbamos a entender. Voy yo, ¿verdad? Me imagino. Porque Sí, en eso de miren, hay una frase que siempre me ha gustado mucho porque en una frase sí se varias cosas importantes. Esa le dijo Michel Candesu aquí en México cuando era director del Fondo Monetario. Veas que no todos son malos allá. Decía, hay que combinar la mano invisible, entre comillas, del mercado, la mano de justicia del Estado y la mano solidaria de la sociedad. Bueno, me parece que esta frase abarca todo, porque hemos oscilado. Hay quien dice, no, todo mercado y el Estado no tiene que meterse, el Estado mínimo. No. Oye, no, el Estado tiene que intervenir. No, tiene cada quien, y eso sí, y desde luego coincido con Elena, cada quien en lo suyo. Tiene que, efectivamente, el Estado principalmente nace para la seguridad de los ciudadanos, para lo que no pueden hacer por sí solos. Y coincido con Gabriel, que ciertamente no podemos, tenemos que trabajar nosotros también, no solo el Estado. Y tú acabas de tocar, Adrián, algo muy importante, la educación es fundamental. Y miren, ahora que el otro día me invitaron a un webinar ahí del ITAM, que hablamos del presupuesto. El presupuesto que viene ahora para México, hace cuenta que no existe la pandemia, ¿no? Y en lugar de dar un salto cualitativo y cuantitativo, invertir, por ejemplo, en la digitalización, porque qué bueno que ahorita entraron las televisoras y de momento pues, se puede medio ir resolviendo el problema y los padres de familia pues decían que no eran importantes en la educación porque ahora ya se convirtieron maestros de primaria también. El otro día mi hija me decía, oye, ¿qué van a dar mi título de maestra de primaria? Porque ya también estoy atendiendo eso. Bueno, entonces, no estamos invirtiendo en dar ese salto en la educación y en las herramientas que tiene la educación, o sea, en contenidos y en las herramientas. Has hablado todo el tiempo, Adrián, de mentalidad. Yo decía al principio, bueno, ¿qué mentalidad queremos tener? Pero claro que la mentalidad es muy importante y la actitud es importante. Yo diría que hablando de dos planos, el Estado sí tiene que hacer políticas públicas en educación, para tener educación para todos y de calidad. Ha habido un retroceso brutal. Deshicieron que ya veníamos en un camino más o menos con peros adecuado, hay un retroceso. Una política laboral también importante. Tenemos que ir formalizando la economía. Una política de salud, que sí tiene que haber una política de salud, evidentemente.
Ahorita ha sido un desastre porque, entre otras cosas, desaparecieron el Seguro Popular, que iba resolviendo bastante bien el asunto, lo quitan y ponen el Instituto para el Bienestar, el INSABI, ¿no? El INSABI, que por cierto le iban a dar 40,000 millones de pesos más, le dieron solo 9,000. Y una política social también. Creo que debe haber una protección social universal. Cuando hablamos de ese piso, que creo que ahí estamos todos de acuerdo, que tiene que haber un piso mínimo y tiene que haber una política social. Santiago Levy es uno de los que la ha propuesto. Entonces tiene que haber esa parte del Estado. Pero nosotros, claro que tenemos que intervenir y ahí sí, el derecho a la propiedad me parece que no es absoluto, tiene sus limitaciones. Bueno, ya desde el propio derecho romano hay ciertas limitaciones. Claro que yo creo en la propiedad privada, claro que desde luego, pero hay lo que se llama ese destino universal a los bienes y creo que se encuadra en ello, mi punto de vista. Y bueno, termino. Estamos promoviendo lo que llamamos economía social. Hay dos formas de atacar, creo yo, la pobreza, bueno, sí, la pobreza y la situación de las personas en vulnerabilidad. Una es la filantropía, y qué bueno que se ve, es bueno, es válido. Otro es los microcréditos, por ejemplo, de Bangladesh, también. Los negocios a base de la pirámide. Pero pensamos que esos son programas o estrategias que van orientadas a las carencias. Y un poco con lo que ustedes decían, hay que cambiar el paradigma. Vamos mejor orientados a las potencialidades. ¿Por qué no promover en los pobres la actividad productiva? Y esa es la economía social. ¿Por qué no desarrollar que las tienen esas capacidades para que salgan adelante? Con una forma diferente, porque miren, México son muchos Méxicos. Yo recorrí todo México, bueno, primero como presidente de Coparmex, pero ahí iba pues, a las ciudades, y después como subsecretario a los lugares más pobres del país. Son muchos Méxicos. Y si no los vives, no los entiendes. Y hay lugares en donde el trabajo comunitario es muy importante, no individual. Si queremos todos encajonar a la persona, no. Trabajo comunitario. Entonces, la economía social ayuda en ese sentido, en donde apoyas empresas, incluso son cooperativas desprestigiadas en México, porque también las ha usado el gobierno, desprestigiadas, pero que hay muchas que no, y que son productivas y que salen adelante. Entonces, la economía social como una vía productiva para sacar a México de la pobreza. Lo estamos impulsando desde Fundemex, la Fundación del Empresario de México, y ya lo estamos impulsando también ahora desde Coparmex. Muchas gracias, Antonio, gracias. Una gran aportación, la verdad. Gabriel Funes. Sí, yo quisiera decir tres cosas. Primero, completar la frase que decía Elena de que cada quien en lo suyo. Yo la completaría con lo que don Carlos Abascal nos enseñaba. Cada quien en lo suyo y todos en lo de todos. Y eso tiene que ver con la responsabilidad social que tenemos. O sea, no es algo opcional. Nosotros somos seres libres y por ser libres somos responsables. Y somos responsables ante nosotros y ante los demás. O sea, no es opcional el no colaborar socialmente. Es una obligación de cada quien y mucho tiene que ver con lo que dice Adrián del tema educativo. ¿Cómo educamos para esta responsabilidad social? Segundo punto, no creo que la solución a estos problemas sea la buena administración de los impuestos. No creo que pagar impuestos sea la solución. Sí es necesario pagar los impuestos, pero no creo que sean la solución. Creo que la solución está más en cómo creamos riqueza. Y creamos riqueza no solo de arriba hacia abajo, sino que todos puedan crear riqueza. O sea, que el pobre pueda crear su propia riqueza y que el rico siga creando riqueza. Es decir, ¿cómo hacemos para que las personas con libertad, con su responsabilidad, puedan crear riqueza? Y me parece muy importante hacer este benchmarking. Tenemos muchos Méxicos que han hecho los estados donde sí ha habido crecimiento. Y tiene que ver con la formalidad, con la desregulación, con la facilidad que le damos a las personas, con la educación, etcétera, ¿no? Entonces, sintetizo, cada quien en lo suyo, todos en lo de todos, y vamos viendo cómo todos podemos crear riqueza que podamos responsablemente también utilizar. Gracias, tocayo. Gabriel.
Gracias, gracias. Bueno, no cabe duda que para atacar la desigualdad y, por supuesto, su consecuencia en el ámbito de la pobreza, pues resulta fundamental impulsar pues este proceso de igualdad de oportunidades, no de resultados. Esto es un tema fundamental. Me parece que la clave también está en que todos los mexicanos tengan acceso a las herramientas necesarias para salir adelante, porque eso permitirá incrementar su propia movilidad social. Hay que decir claramente que movilidad social pues implica este proceso en el que las personas pues, pueden progresar socioeconómicamente pues, por sus propias habilidades. Y en ese sentido, pues también nos metemos a esta ruta del mito de la igualdad que ya ha impulsado claramente mi querida Elena. Yo solamente colocaría 3 temas centrales en los cuales, claro que tiene que ver la intervención estructural del Estado y esta parte de la solidaridad social. El primero tiene que ver con un acceso a la educación de calidad, un acceso que sea realmente importante para todos, universal, en el que todos los mexicanos podamos tener esa posibilidad de tener un acceso a educación realmente de futuro, realmente de visión amplia, pues en un sentido de que pueda ser realmente útil para poder progresar en ese sentido. El otro tiene que ver con el abatir la informalidad, es un tema central. Mientras más progresemos en abatir la informalidad, pues resulta fundamental para abatir la propia desigualdad. Y otro tema que para mí es muy importante es el empoderamiento económico de las mujeres. Hoy día, pues más del 40% de las mujeres que están en posibilidades de aportar económicamente a la nación no lo están haciendo por muchas consideraciones. Y en esa ruta, abatir la ruta de la desigualdad y reitero, en consecuencia la pobreza, tiene que ver con impulsar decididamente una agenda que implique el empoderamiento económico de las mujeres. Y eso me parece que es algo que se ha olvidado, que se ha metido muchísimo en una discusión de conceptos, de ideologías, cuando lo que realmente necesitamos es, para abatir este tema, sin duda, el empoderamiento económico de las mujeres es fundamental y básico. Gracias, gracias, Gabriel. Ya estamos casi terminando. Gaby, quería cerrar con algo, perdón, te interrumpí. Si quieres tú primero. A mí me gustaría cerrar con esto que decíamos y que era importante platicar, que era justamente el tema de la educación. Y no la educación que nos ofrece el Estado, sino la educación que podemos nosotros también ser responsables a través de Internet, a través de foros, a través de escuchar, que nuestro público también comparta esta información en sus redes, porque muchas veces compartimos cosas muy divertidas, pero cuando se trata de pensar es cuando decimos, oh, no está tan fácil, ¿no? Y entonces este tipo de comunicación en donde tenemos personajes tan importantes, tan cultos como los que justamente Gaby y yo invitamos aquí a estos programas, pues hacen que la gente tenga esta capacidad de decir, oye, pues puedo pensar diferente, ¿no? Tal vez sí me gustaba la onda populista o socialista, pero hoy me doy cuenta que tal vez me puedo ir un poquito más al centro. A mí no me gustan los extremos, lo he dicho siempre, a mí me gustan siempre las partes centrales, en donde apoyemos el crecimiento de las personas, pero también apoyemos a los que tal vez hoy necesitan un jalón para que suban a este barco tan bonito que llamamos México. Gaby. Pues yo creo que esa fue la gran conclusión con la que yo me quedé. O sea, ni derecha ni izquierda, central. Y ese es el México inclusivo. Y de eso trata este proyecto de Hora Cero, México con propósito, entendiendo como lo que decía Antonio, ¿no? El México de uno no es el México de todos. Entonces tenemos que tener una postura de muchísima compasión, de muchísima empatía. Y la igualdad, como me quedé después de esta plática tan rica que tuvimos, pues la igualdad de derechos y la igualdad de obligaciones, pues es algo que tenemos que proteger porque atenta contra la democracia. Eso es algo independiente. Y la igualdad de oportunidades, pues ¿qué crees? Y esto es una invitación a todos los que nos escuchan, pues que el gobierno no puede solo, tenemos que empezar a despertar, tenemos que empezar algo al respecto. Y sí, tengo que hacer más de lo que me corresponde, sí, ¿qué te digo? O hacemos algo más o nos va a cargar, ya saben lo que nos va a cargar. Pero algo muy importante, además de invitar a toda la ciudadanía, a todos los que nos estén escuchando, que tenemos que empezar a vernos como un equipo y tratar de que todos podamos caber dentro de este México que queremos construir, pero sobre todo entender que la lástima lastima y la compasión empodera. Eso es algo muy importante. Entonces, si nos seguimos creyendo este mensaje de que soy pobre, es que no puedo, es que las cosas no están bien, ¿verdad? Porque es algo que también se está alimentando y tenemos que reconocerlo, hay que cambiar la forma en la que estamos viendo a México, para que México pueda cambiar. Porque mucho de esto viene en un gran porcentaje, a lo mejor me podría decir por uno arriba de 80%, en la forma en la que estamos pensando y lo que estamos creyendo en nuestro país. Entonces,
Esa sería mi invitación. Cambiemos la forma en la que estamos viendo a México para que México pueda cambiar. Y obviamente invitarlos a compartir para que este mensaje llegue a la mayor cantidad de gente posible, para que podamos encontrar otra perspectiva, una más amplia, de menor drama y mayor creación, para que podamos estar todos mejor en todos los sentidos. Pues ya sería todo. Muchísimas gracias. Gracias, Antonio. Gracias por estar con nosotros platicando sobre estos temas tan interesantes. ¿Ya no se puede decir nada más? ¿Perdón? ¿Ya no se puede decir nada más? Tú sí. Caramba, ya me quedaron picado, güey. Tú sí puedes. Coincido con lo que han cumplido, me parece muy bien. Y, bueno, ya derecha e izquierda son cosas que vinieron de la Revolución Francesa, ya no son categorías que creo que funcionan mucho. Yo nada más diría que si llegamos a los populismos, los cuales me parece que son fatales, es porque hubo un camino pavimentado antes, ¿eh? Entonces tenemos que ver por la pobreza, la desigualdad, por la inequidad, yo lo aceptaría, la movilidad. Ahorita que hablamos de las mujeres, ¿cómo es posible que a un mismo puesto las mujeres ganen 30% menos? En muchos casos, o 20 o 15, no puede ser, no de igualdad. Y ya termino con dos cosas. Una, se ha creado, como ustedes saben, un movimiento sí, que es decirle sí a México, es buscar ese México con propósito, es ir contra la polarización y sí, con ese cambio de mentalidad del que ustedes han hablado. Y al final del día, concluyo, tenemos que buscar todos el bien común. Bien común es un concepto de hace 2000 años, ¿eh? No se confunda con que si de una institución o de un partido, no. Es un concepto de hace 2000 años. Bien común y crear bienes comunes. Lo que estamos haciendo ahorita en este momento es un bien común, porque espero que sirva pues para algunas otras personas. Les agradezco mucho y los felicito por este gran programa. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Antonio. Y buenas Tocayos, noches. Gabrieles, Elenita querida, gracias. Amigo, Gracias a Adrián, todos. gracias. Nos vemos Gracias el a siguiente todos. Gracias, jueves. Radio 13, como siempre. Gracias a Gracias. toda la familia Radio 13.